¿Qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañe en Sin embargo al aire. Ustedes saben que se está gestando una reforma electoral de gran calado que podría modificar de fondo el andamiaje jurídico que regula tanto los organismos electorales como la presencia en la vida pública de algunas figuras que un segmento importante de la población discute, como es el caso de los diputados y los senadores plurinominales. El momento histórico en que surgieron los diputados de partido y luego los legisladores plurinominales quedó extraviado en el tiempo. También dejó de tener significado la idea de que los legisladores plurinominales podrían enriquecer con su talento, con su dignidad, honradez y decoro la representación nacional, aunque no pudieran obtener triunfos de mayoría. Las 200 diputaciones de representación proporcional se han convertido mayoritaria y privilegiadamente en la herramienta de los partidos políticos y de grupos facciosos de poder para colocar en el Congreso de la Unión a sus socios, a sus cómplices, amigos, parientes o incondicionales que suelen acompañarlos por los senderos de la corrupción, los abusos y el dispendio. Por eso es pertinente que en la reforma electoral que prepara el presidente Andrés Manuel López Obrador se analice seriamente la necesidad de librar a los mexicanos del oneroso gasto de sostener a 200 diputados de representación proporcional y 32 senadores plurinominales de una absurda lista nacional. Ante la presión de importantes movimientos sociales, como el del magisterio entre 1956 y 1958, el de los ferrocarrileros entre 1958 y 1959, y el impacto social y la efervescencia que generó en toda Latinoamérica el triunfo de la Revolución Cubana, consolidada en su fase armada con el derrocamiento de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959, el gobierno de Adolfo López Mateos, que estuvo en el poder de 1958 a 1964, se vio presionado para impulsar reformas electorales que permitieran ampliar la participación de la oposición. El 22 de junio de 1963 se reformaron los artículos 54 y 63 de la Constitución General de la República para crear una nueva modalidad electoral: los diputados de partido. Se dispuso que cada partido minoritario tendría derecho a 5 diputados en caso de obtener el 2.5% de la votación total captada en las urnas, y un diputado más hasta llegar a 20 por cada 0.5 de votación adicional. En los siguientes 10 años, la oposición logró 100 diputados de partido, 10 por año en promedio, pero a los partidos de oposición les costaba trabajo hacer el porcentaje mínimo de votación. Ante esta situación, el presidente Luis Echeverría promovió las reformas constitucionales de 1972 para disminuir el porcentaje de votación que se le exigía a los partidos de oposición como cuota mínima para poder acreditar sus 5 primeros diputados. El porcentaje bajó de 2.5 a 1.5. Al mismo tiempo, se aumentaron las diputaciones que podían obtener un partido de oposición al pasar de 20 a 25 curules. Los cauces de participación abiertos en 1963 y en 1972 no fueron suficientes, pues entre 1970 y 1974 se desarrolló en la Sierra de Guerrero la guerrilla organizada inicialmente a través de la Asociación Cívica Guerrerense, con Genaro Vázquez Rojas al frente, y el Partido de los Pobres, que tenía como cabecilla a Lucio Cabañas Barrientos. Fue en esa época también, el 29 de agosto de 1974, cuando se perpetró en Guadalajara el secuestro del exgobernador y refundador de la Universidad de Guadalajara, en 1925, José Guadalupe Zuno, por las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, que se identificaban con las siglas FRAP. También, entre 1973 y 1977, operó en varias regiones del país la célebre Liga Comunista 23 de septiembre. Todos estos acontecimientos
condicionaron al gobierno para ampliar los cauces de participación democrática. Y el martes 6 de diciembre de 1977 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que establecía que la Cámara de Diputados se integraría por 300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional. El lunes 15 de diciembre de 1986, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988, se publicó en el Diario Oficial una nueva reforma al artículo 52 constitucional para ampliar el número de diputados de representación proporcional de 200 más los 300 de mayoría relativa. El 3 de septiembre de 1993 se volvió a modificar la Ley Federal Electoral para dar cabida a la oposición en el Senado de la República por la vía de la representación proporcional, al establecerse que serían electos 2 senadores de mayoría y 1 de la primera minoría por cada entidad del país. Pero el absurdo se concretó el 22 de agosto de 1996, cuando se reformó nuevamente el artículo 56 constitucional para establecer que la Cámara de Senadores estaría integrada por 128 legisladores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, 2 serían elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 sería asignado a la primera minoría. La senaduría de primera minoría le sería asignada a la fórmula de candidaturas que encabezara la lista del partido político que por sí mismo hubiese ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad respectiva. Las 32 senadurías restantes serían electas según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternativamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. Los senadores son representantes de las entidades federativas en el Pacto de la Unión, en la Federación de Estados que integran la República Mexicana, y por tal razón debe haber paridad en la representación de todos los estados, sin importar sus dimensiones geográficas o su densidad demográfica. Por tal razón, los 32 senadores de lista nacional carecen de representación legítima. Hubo una época, hace más de 4 décadas, cuando llegaron por primera vez al Congreso de la Unión los primeros diputados federales de representación proporcional, conocidos generalmente como plurinominales. Los legisladores gozaban de reconocimiento y prestigio entre la población. Son históricos, notables, algunos de los personajes que llegaron al Congreso Federal por la vía plurinominal en los comicios del domingo 1 de julio de 1979, luego de la reforma electoral del 6 de diciembre de 1977, que amplió la Cámara de Diputados a 400 integrantes, 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Muchos de ellos contribuyeron a enriquecer los debates sobre temas importantes para el país. Entre los nuevos legisladores del PAN estaban Luis Calderón Vega, papá del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, David Alarcón Zaragoza, quien llevó como suplente a Enrique Gabriel Jiménez Remus, ambos de Jalisco. Alarcón Zaragoza ya había sido candidato a la gobernatura de Jalisco por el PAN en 1964 y perdió con el priista Francisco Medina Asensio. Años después, en diciembre de 1982, Jiménez Remus fue candidato a la gubernatura de Jalisco en una contienda en la cual fue derrotado por el priista Enrique Álvarez del Castillo. Otros panistas que llegaron al Congreso Federal fueron Pablo Emilio Madero Belden, luego candidato a la presidencia de la República en 1982, Juan de Dios Castro Lozano, Jesús González Schmal, Abel Vicencio Tobar, Eugenio Ortiz Walsh, Federico Lin Altamirano, Carlos Enrique Castillo Peraza, quien tuvo como suplente a Jorge Alberto Lin Altamirano,
y Raúl Velasco Cimbrón, cuyo suplente fue Diego Fernández de Ceballos, después candidato a la presidencia de la República en 1994. En tanto que por el Partido Comunista Mexicano fueron reconocidos como diputados plurinominales personajes como Alejandro Gascón Mercado, Roberto Jaramillo Flores, Ramón Danzós Palomino y Otón Salazar Ramírez. Además, también llegaron por el Partido Comunista figuras históricas como Valentín Campa Salazar, Arnoldo Martínez Verdugo, Gilberto Rincón Gallardo, Manuel Estepens García, Evaristo Pérez Arriola y Pablo Gómez Álvarez. Si revisamos los resultados de los comicios federales del año pasado, observaremos que Morena y sus aliados sumaron 23 millones y medio de votos. La oposición de PAN, PRI y PRD alcanzó 19,5 millones de sufragios, y el partido Movimiento Ciudadano más de 3 millones de votos. La oposición se ha fortalecido y no requiere de fórmulas compensatorias. Juntos o por separado, solo deben llegar al Congreso los diputados y senadores que ganen por mayoría en los comicios. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Por aquí nos encontraremos la próxima semana.